noches, hermanos, amigos, visitores al estudio bíblico. Vamos a la oración ahora. Gracias a Dios por este estudio bíblico. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por su amor, su palabra, que es una semilla que cuando la escondemos en el corazón crece para vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en el libro 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínese si están en la fe. Probar tu propio. ¿No sabes vosotros mismos cómo estás Jesucristo en vosotros, salvo que seas reprobados? Examinar, la palabra examinar es como un doctor que vamos al doctor y le dijimos que es el problema y el doctor empieza a examinarnos, preguntarnos preguntas. ¿Dónde le duele? ¿Qué es el problema? Y le dijimos y él y empieza a examinar y empieza a sacar sangre del brazo y empieza a examinar la sangre. Pueden hallar muchas cosas en la sangre. Y Dios, cuando Dios mira en el corazón de todo el mundo, ya sabe Dios lo que está en el corazón. Y por eso nosotros cristianos, que ya decimos que somos cristianos, que somos nacidos del Espíritu Santo, entonces tenemos que vivir una vida diferente, vida que vive el mundo. No podemos vivir en el pecado y decir que somos hijos de Dios, salvados y que somos cristianos, porque si Dios vive en nosotros, entonces ya no vivimos en el pecado, vivimos obedeciendo su palabra, estamos en la oración, estamos en la iglesia, estamos en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios la leemos y oramos que Dios nos dé las fuerzas para obedecer su palabra, que le escondemos su palabra en nuestro corazón para no pecar en contra de Dios. ¿Por qué debemos examinarnos a nosotros mismos? En el libro Salmos 139 y versículo 23, el rey David empezó la oración a pedirle a Dios, diciendo: búscame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y versículo 24, y a ver si hay alguna manera inicua en mí, y guíeme en el camino eterno. Y necesitamos diariamente estar en la oración, hablándole a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas para obedecer su palabra, para no darle corazón a la tentación, para andar en sus caminos y su palabra. En el libro 1 Juan, y capítulo 3, versículo 3, nos dice la palabra y todo hombre que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Y cómo somos purificados? Pero andar en la palabra de Dios, andar en el Espíritu, porque si andamos en el Espíritu de Dios, entonces no le damos la carne oportunidad, darle la tentación que entre en el corazón. 1 Juan capítulo 3 versículo 4, quien comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Versículo 5, y sabes que se manifestó, está hablando de Cristo, para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. El que permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto ni lo conoce. Versículo 7, hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo. Versículo 8, capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca
desde el principio. Para ellos se manifestó el Hijo de Dios, Cristo, para destruir las obras del diablo. 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Quien nace de Dios no comete pecado, porque su semilla permanece en él y no puede pecar porque nace de Dios. Versículo 10. En esto es manifestación los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Y por eso debemos examinar el corazón, examinar las acciones. ¿Qué estamos pensando todo el día? Porque el diablo nos manda pensamientos pecadores, pensamientos del diablo, pensamientos de diferentes cosas que son del diablo. Y el diablo manda los pensamientos para ver si no tenemos poder, como dijo Pablo, que tiremos las imaginaciones que vengan en el corazón, en la mente. Nos tiramos como tiramos tierra, basura, porque el diablo quiere agarrar el corazón, que es la mente, y que él sea su trono, para que el diablo vaya en nuestra mente y haga y nos mande imaginaciones del diablo para dar el corazón al pecado, para que no entremos en el reino de Dios. Determinar si estamos en la fe. Examínense si están en la fe. ¿Qué es la fe? Creyendo en Dios. Y si creemos en Dios, entonces necesitamos acciones. Acciones de creer en Dios. Entonces nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdone todos nuestros pecados y que entre en el corazón y que sea Dios, que sea el corazón de nosotros el trono de Dios. Que Dios siempre, en la mañana está Dios allí, en la tarde Dios está allí, en la noche Dios está allí, todos los días, todas las noches, leyendo su palabra, hablando con Él, amando a Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Entonces Dios quiere que tenemos que estar pensando en Dios todos los días, todas las noches, porque el diablo quiere que piensemos del pecado y las cosas, el orgullo, de las tentaciones. Hebreos capítulo 2 y versículo 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación, que al principio comenzó a ser hablado por el Señor y nos fue confirmado por los que lo oyeron? O nuestra vida de oración, nuestra lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia, la victoria del alma. No podemos escapar. La única manera que podemos escapar es teniendo a Cristo en el corazón y andando con Cristo en el Espíritu, porque cuando nos salva nos da su Espíritu y queremos ir a la iglesia y nos da los deseos para venir a oír la palabra de Dios y para aceptar la palabra de Dios y para llenar el corazón con su palabra, para que nos ayude a obedecer su palabra, para que hablemos como Cristo, para que piensemos como Cristo, para que las acciones que vienen del corazón sean de Dios, no del mundo. Determinar que Cristo está en el corazón. Porque si Cristo está en el corazón, entonces las acciones son diferentes. Ya no vivimos como estábamos viviendo, en el pecado, en el mundo, en el orgullo, en la borrachera, en la marihuana. Pero empezamos a vivir por Dios, acerca de Dios, y todos los días
que andamos con Dios, entonces el corazón está cambiado. Dios nos cambia el corazón, nos cambia los deseos, nos cambia los pensamientos, nos cambia las acciones. Porque si no estamos en Dios, entonces estamos en las manos del diablo. Entonces somos esclavos al pecado. En el libro 1 Juan capítulo 2 y versículo 15 al 17. Si algún hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, el orgullo de la vida, la lujuria de los ojos, no son del Padre sino del mundo. Y el mundo se desvanece y su lujuria, pero el que hace la voluntad de Dios perdurará para siempre. La palabra reprobados quiere decir llenos del pecado, corruptidos, hijos del diablo, la mente corruptida, ciegos, no miran a Dios. Y nos dice en el libro Romanos capítulo 1, 21, porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni estaban agradecidos, pero se convirtió en vano en su imaginación y su corazón tonto se oscureció. Versículo 22. Profesándose a sí mismo para ser sabios, se volvieron tontos y cambió la gloria del Dios incorruptible en una imagen hecha como el hombre corruptible, a los pájaros y a las bestias de 4 pies y a las cosas que se arrastran. Por tanto, Dios también los entregó a la inmundicia a través de los deseos de sus propios corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos, quien transformó la verdad de Dios en una mentira y adoró y sirvió a la criatura más que el Creador, que es bendecido para siempre. Amén. Versículo 26. Por esta causa Dios los entregó a afectos viles, porque incluso sus mujeres cambiaron el uso natural en lo que está en contra de la naturaleza, y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ardieron en su lujuria, unos hacia los demás, hombres con hombres, que trabajan lo que es indecoroso, y recibiendo en sí mismos esa recompensa de su error que se reunió. Versículo 28. Y así como no les gustaba retener a Dios en su conocimiento, tenemos una decisión: a conocer a Dios en el corazón o no conocer a Dios, aceptarlo o no aceptarlo, vivir por Él o no vivir por Él. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer aquellas cosas que no son convenientes. Estar lleno de toda injusticia, fornicación, iniquidad, codicia, maldad, lleno de envidia, asesinato, debate, engaño, malignidad, susurradores, odiadores de Dios a pesar de los ancianos, orgullosos, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, sin entendimiento, rompras, sin afecto natural, implacable, inmisericordia, quien conoce el juicio de Dios, que los que cometen tales cosas son dignos de la muerte, no solo hacen lo mismo, sino que tienen placer en los que las hacen. El cristiano de hecho, puede perder su salvación. En el libro capítulo 2 de 2 Pedro
2 y 20 al 22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, fueron salvados, fueron perdonados, creyeron en Dios, lo aceptaron a Cristo, pero no se dieron todo su corazón a Dios, venían a la iglesia un poco aquí, un poco allá, leyendo la Biblia un poco aquí, un poco allá, pero no le dieron todo su corazón a Dios, y el diablo vino y le robó su corazón. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en Él y vencen, este último fin es peor con ellos que el principio. Versículo 21. Porque había sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la rectitud o la salvación, que después de que lo hayan conocido, apartarse del santo mandamiento que se les había entregado. Versículo 22. Pero les ha sucedido según el verdadero proverbio: el perro se vuelve a su propio vómito otra vez, y la cerda que fue lavada a su revolcándose en el fango. Entonces, examine su corazón, examine sus acciones, examine las personas que andan, examine lo que miramos en la televisión, examine las personas que dicen que son cristianos, pero sus acciones son iguales que los pecadores, sus palabras son iguales que los pecadores. Las partes que van son iguales que los pecadores. Nada cambió. Todavía son pecadores. Nomás dicen que son cristianos. Pero cuando Dios nos salva, nos cambia. Y nos sigue cambiando. En el libro Juan, capítulo 3, nos dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo. Y vino en la noche buscando a Dios porque no tenía felicidad, no tenía libertad, el hombre tenía mucha sabiduría, mucha escuela, era religioso, tenía familia, tenía dinero, tenía buen trabajo, pero no tenía la realidad de Cristo Jesús, una salvación que es verdadera, un cambio de corazón que ya sabe uno cuando ya acepta a Cristo en el corazón y empieza a vivir por Él, ya sabe que es la de libertad y que está feliz porque está andando con Dios, porque está obedeciendo su palabra, porque está viviendo por Él, porque está hablándole a los perdidos, los ciegos, los muertos, a la buena salvación, a las buenas nuevas, que Cristo vino a morir por los pecadores y está esperando que vengan todavía. Todavía hay campo en la cruz por un pecador que se arrepiente y crea en Cristo y Dios lo salva. Y vino Nicodemo en la noche y le dijo a Cristo: nadie puede hacer las cosas que tú haces, Cristo, sin Dios esté con él. Y Cristo le dijo: necesitas ser salvado otra vez, nacido otra vez del Espíritu Santo. Y Nicodemo no entendió lo que Cristo le dijo, porque él dijo: ¿cómo dices necesito ser nacido otra vez? Me voy otra vez por el viento de mi madre y ser salvado, ser nacido otra vez del Espíritu Santo. Y Cristo le dijo: tú eres una persona importante en Israel y no sabes lo que yo estoy hablando, y muchas personas también no saben, porque la religión, muchos van a la iglesia y son religiosos, pero nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca esperanzaron la vida cambiada, que Dios nos cambia, que ya no tenemos deseos de ir a la borrachera, andar viviendo como los pecadores, pero ya Dios nos cambia el corazón y nos da un corazón para amarlo a Él, para vivir por Él y vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios es
es la medida que nosotros medimos nuestra vida. No nos medimos con otros cristianos, no nos medimos con otras iglesias, pero nos medimos con la palabra de Dios para ser salvados, para vivir por Él. Y Nicodemo, su vida cambió porque conoció a Dios y Dios le dio una vida diferente. En el libro 1 Corintios capítulo 4, porque no sé nada por mí mismo, pero no estoy justificado por la presente, sino que el que me juzga es el Señor. Los Hechos capítulo 26 y versículo 9, realmente pensé conmigo mismo que debía hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué cosa también hice en Jerusalén? Los Hechos 26 y 10. Y muchos de los santos me caí en prisión, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando fueron ejecutados de mi voz contra ellos, y los castigué a la tarde en todas las sinagogas, y los obligué a blasfemar, y estando sumamente enojados contra ellos, los perseguí hasta ciudades extrañas. Este era Saulo, cuando estaba viviendo en contra de Dios. Y la palabra nos dice que una luz del cielo empezó a Saulo, la luz que lo enciegó, que se cayó, y empezó a decir: ¿quién eres, Señor? Y Cristo Jesús dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Y Saulo le dijo: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ya cambió su corazón, y después Saulo recibió fuerzas y Dios le dio poder, y empezó a predicar la palabra de Dios. Y los judíos y todos los cristianos que conocían a Saulo, la vida que estaba viviendo, miraron lo que estaba haciendo y dijeron ellos: ¿no era este hombre el hombre que odiaba a los cristianos y los golpeaban y los llevaban a la cárcel? Y ahora está predicando que Cristo es el Hijo de Dios, porque Dios lo cambió su corazón. Y esta noche la pregunta es: examínese su corazón, examínese sus acciones. En el 2 Corintios 13 y 5, examínese si están en la fe. Si creemos en Dios, entonces lo vamos a obedecer. Si Cristo vive en el corazón de nosotros, entonces vamos a tener acciones, a vivir por Dios, a leer la Biblia, a obedecer su palabra, a ya no estar en los pecados del mundo. Probar tu propio. ¿No sabes vosotros mismos cómo estás Jesucristo en vosotros, salvo que seas reprobados? Reprobados, hijos del diablo. Y Dios nos está llamando que vengamos a Él. En el libro Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene una que lo juzga. La palabra que he hablado, la misma lo juzgará en el último día. Están presentes las marcas del discipulado en mi vida. En el libro Juan capítulo 8, versículo 31, entonces dijo Jesús a los judíos que creyeron en Él: si continúas en mi palabra, entonces sos mis discípulos de hecho. En el capítulo 13 de Juan y 34 al 35,
Un nuevo mandamiento os doy, que os ames unos a otros, como yo os he amado, que también os amen los unos a los otros. Por esto, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos si os amen unos a los otros. En el libro Galatas, capítulo 5, 22, estoy dando fruto. ¿Cómo estamos en los frutos? Cuando Cristo dijo, si estás en Cristo, entonces traigas frutos. ¿Qué son los frutos? Los frutos en capítulo 5, 22 a 23 de Galatas. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, dulzura, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tal no hay la ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y deseos. Y por eso, cuando Dios está en el corazón, cuando ya recibe uno el Espíritu Santo, entonces Dios nos da poder para crucificar el cuerpo. Porque dijo Pablo, yo soy crucificado con Cristo. Y ya no soy el mismo que era antes. Y yo vivo por Cristo, por la fe, porque Él dio su vida por mí y yo ya le debo mi vida. En el libro Hebreos 13 y 15, por Él, por tanto, ofrezcamos el sacrificio de la alabanza a Dios continuamente, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Los alabamos a Dios esta noche, le damos gracias por su amor, gracias por venir al estudio bíblico en español. Sigan viniendo, si necesitan algo, me dan el texto al 760-681-8979. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor. Y vámonos con Dios esta noche hasta el otro estudio bíblico. Que vayan con Dios, Dios los bendiga. Gracias a Dios.